Amigos y hermanos, la salvación no es el final del camino, sino que simplemente pone a una persona en el camino correcto. A partir de entonces, hay una vida sacrificial que vivir, y para ello necesitamos la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo prometido. Necesitamos la salvación plena que Dios nos ha preparado, plena, completa, íntegra. Ninguna otra cosa nos va a capacitar para andar por la vida siendo lo que el Dios de los cristianos quiere que seamos. El pecado no es solamente un acto, es también una actitud. El pecado, además, es un acto, pero un acto continuado, reincidente. Es un seguimiento a algo negativo. Consiste en caminar, óigase bien, caminar en la dirección equivocada. Los actos de pecado son perdonados si la persona los confiesa y los abandona, poniendo su confianza en que Dios la perdonará por amor a Jesucristo. Sin embargo, el cristiano necesita más que ese momento de perdón, ese momento glorioso, inolvidable, en que usted siente que Dios lo ha perdonado y lo ha aceptado. Usted necesita algo más que eso. ¿Qué necesita? Necesita vida abundante. Jesús es la vida eterna y también es la vida abundante. El cristiano recibe la vida eterna cuando acepta a Cristo como Salvador y recibe vida abundante cuando recibe a Cristo como Señor. Vamos a repetir estas frases. Cuando yo recibimos a Cristo como Salvador, estamos recibiendo vida eterna. El compromiso de Dios de salvar tu alma. Usted puede recibir a Cristo como Salvador y usted es salvo. Ahora, hay algo más. Dirá, pero no puede haber nada más que la salvación. Sí, hay personas, y esto es una parte de la idea es muy amplia, no cabe ahora, pero esto es una parte de la idea. Hay personas que reciben a Cristo y son salvos, pero son estáticos. Sencillamente son salvos, tienen su depósito en el cielo, pero no funcionan. Ahora, hay otro tipo de personas que comparte esa vida, que contagia, que refleja ese gozo constante, esa abundancia, esa agua viva que dice en San Juan capítulo 7. Es lo que llamamos vida abundante. ¿Cuándo se recibe esa vida abundante? Cuando aceptamos que Cristo sea Señor, gobierno, director de nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida, entonces se establece un constante intercambio, una renovación espiritual constante que produce alegría. Fíjese que el agua estancada no corre, por supuesto, si está estancada no corre. El agua estancada se pudre. El agua estancada no tiene ese brillo, esa transparencia que tiene el agua corriente. Usted va a un manantial de donde fluye agua constantemente y aunque hay piedra, la piedra está limpia. La tierra está lavada y lo que quedan son los granitos. Y usted ve el fondo, porque el agua es cristalina. Cuando hay un charco de agua que no se mueve, entonces usted ve que se enturbia y no se ve el fondo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor de nuestras vidas, hay una corriente espiritual que fluye y afluye, sale y entra, y entonces nosotros compartimos la palabra, el gozo, el testimonio. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que anda con su Biblia, aceptó a Cristo como Salvador y ahí se quedó. Hay gente que camina con su Biblia en la mano, pero no hace otra cosa, no entiende otra cosa, no ha recibido otra cosa. Ahora, cuando nosotros hacemos que Cristo se entronice en nuestra vida y gobierne nuestros actos, gobierne nuestra vida, gobierne nuestra existencia, nos corrija, nos enseñe, nos reprenda, nos ayude, entonces hay una renovación. Bendito sea Dios. No pasa mucho tiempo desde que comenzamos a ser cristianos antes de que descubramos
que tenemos otras necesidades. Nuestra actitud con respecto al pecado debe cambiar. De ella es de donde surgen todos los actos del pecado. Esta actitud de pecado o pecaminosidad interna consiste en la continua insistencia de hacer las cosas a nuestra propia forma. Se establece una rebeldía, que es lo que más o menos dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Cuando hay una fuerza en mí que quiere hacer lo que le da la gana y hay otra fuerza que quiere prohibírselo. Entonces esa actitud de pecado, esa pecaminosidad interna, consiste en esa continua fuerza que nos hace hacer nuestra voluntad o quiere que hagamos nuestra propia voluntad, desconociendo, siendo indiferentes o rechazando la voluntad de Dios. Es la autosuficiencia. Mientras que los actos de egoísmo pueden ser perdonados, esta actitud de autosuficiencia generalmente no. Tiene que terminar, tiene que morir, tiene que llegar el momento en que clavemos nuestra propia autosuficiencia en la cruz del Calvario y le demos el gobierno de nuestra vida a Cristo. Eso es. Usted y yo tenemos que darle el gobierno a Cristo. Si mira, Cristo, desde hoy gobierna tú. Ya yo acabé de gobernar, ya yo no me interesa seguir gobernando, o a mí no me conviene seguir gobernando, porque esa es otra cosa. A veces que nosotros descubrimos que nuestro gobierno fracasó, nuestro gobierno humano, decimos, bueno, ya yo no puedo seguir controlando mi vida, yo soy un desastre, yo soy un desorden, entonces yo me arrepiento, acepto a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Son dos pasos importantes que quisiéramos impregnar, clavar, sembrar en vuestra mente. Cristo debe ser tu Salvador y tu Señor. Sí, porque como Salvador es algo futuro. Bueno, el Señor me salvó, me perdonó y un día me va a levantar. Pero como Señor es constante, es todos los días. De usted se levanta, se pone en las manos del Señor. Señor, tú eres mi jefe, tú eres mi gobierno, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué voy a hacer este día? Etcétera. Ya hemos muerto junto con Cristo. Él es más que un sustituto, es también nuestro representante. Por eso en la mente y en los propósitos de Dios, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. El apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 al 15. Vemos aquí que todos hemos muerto con Cristo, pero esto tiene que hacerse real en nuestra experiencia personal, no de papá o de abuelo. Personalmente tenemos que morir con Cristo, o mejor dicho, en Cristo. Tiene que hacerse tan real esto, que andamos. Tiene que hacerse tan patente, que podamos decir como el apóstol Pablo, oiga, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Búsquelo, Gálatas 2:20. También en Romanos capítulo 6 habla de esto con toda claridad. En el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos leemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el viejo hombre? Aquel viejo hombre orgulloso, envidioso, peleón, chismoso, mentiroso, borrachón, engañador. Ese hombre murió. Ese viejo hombre murió. Ese viejo hombre representa los deseos insanos, representa las actitudes pecaminosas, representa las debilidades de la carne, representa lo que Dios no quiere que seamos, lo que Dios no quiere que hagamos. Ese viejo hombre, amigo, hermano recién entregado a la fe cristiana,
Hermano que todavía no conoce bien, ese viejo hombre murió. Óyelo, murió ese viejo hombre. Ese conjunto de malicias ha muerto. Ese pegote de carne maldita ha muerto. Ese pegote de debilidades murió. Murió. Ahora tú eres nuevo o nueva. Una mujer nueva, un hombre nuevo, que vive con Cristo, que vive, que fue crucificado y ahora vive, pero vive con Cristo. Bendito sea su nombre. Sí, porque ese viejo hombre murió, ese hombre ya está enterrado, así que no podemos servirle más al pecado. Lo que nos va sucediendo representativamente tiene que convertirse en realidad. Tiene que haber un momento en que abracemos esta verdad, la aceptemos y la tengamos en cuenta. En otras palabras, un momento en que muramos a nosotros mismos y que nosotros estemos conscientes de eso. Esto es lo que dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos o detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere, porque esto no es obligado. Esto generalmente se habla con una democracia que espanta. Si alguno quiere, bueno, después que usted estudie el caso, ¿verdad? Usted se da cuenta que no hay más nada, que todo lo demás es basura. Entonces usted dice, bueno, yo voy a seguir a Cristo, pero para seguir a Cristo tengo que renunciar. Tengo que negarme a mis deseos, a mis debilidades, a mis preferencias humanas, a todo lo que representa mi vanidad, y entonces seguir a Cristo, tal como él dijo en Mateo, San Mateo 16, 24, capítulo 16, versículo 24. Resumiendo así, Adán, el padre Adán, prefirió pecar y todos estamos comprometidos con su caída o en su caída. Por consiguiente, nacemos en aquel alto nivel en que él había sido creado, pero perdido. O sea, Adán tuvo una naturaleza, una dimensión hermosa, pero la perdió. Entonces nosotros venimos cargando, arrastrando esas manchas, esos defectos de Adán. Y entonces nosotros no somos condenados por ese motivo, pero tenemos que pedir perdón al Señor. Tenemos que buscar la misericordia de Dios. Por lo tanto, nosotros venimos al mundo sin el privilegio que vino Adán. No nacemos con aquel alto nivel en que él había sido creado, sino en un nivel inferior. No somos condenados por ese motivo. En realidad, no estamos condenados hasta que no confirmamos lo que Adán hizo, haciendo lo mismo que él hizo. Es decir, que por el solo hecho de ser hijo de Adán, no es que estemos condenados. El problema es que nosotros repetimos, ay señores, nosotros repetimos lo que hizo Adán. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció, mintió, etcétera, pecó. Entonces, si nosotros venimos al mundo, inmediatamente nos convertimos y aceptamos a Cristo como Salvador, sería otra cosa, pero nadie lo ha hecho. Todo el mundo se va por la tangente, todo el mundo sigue el camino de Adán y repite lo que hizo Adán. Por lo tanto, entonces nosotros pues tenemos entonces que hacer lo contrario de lo que hizo Adán después, arrepentirnos, convertirnos y pedirle perdón al segundo Adán, Jesucristo. Es en ese momento en el que nos convertimos en transgresores voluntarios y nos ponemos bajo condenación cuando nosotros imitamos a nuestro padre Adán. Este mismo principio sigue siendo verdadero con respecto a nuestra presencia en el Calvario junto con Cristo. Nosotros nacemos pecadores en Adán, pero en Cristo morimos en él, pero su muerte no nos beneficia hasta que nos respaldamos lo que él hizo. Cristo muere por nosotros, pero nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Tenemos que aceptar ese perdón. Tenemos que apropiarnos. Respaldamos lo que hizo él muriendo. Esto es muriendo al pecado, muriendo al mundo, muriendo a los deseos de Satanás, y de manera especial muriendo a nosotros mismos. Ojalá podamos entender todo esto que en pocas palabras hemos querido dejar con ustedes. En Romanos 6 leemos, esta vez en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos
vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amigos, hermanos queridos, tiene que haber un momento en que nos rindamos por completo para que nos podamos considerar a nosotros mismos muertos al pecado y vivos para Dios, clavando en la cruz la predisposición a seguir haciendo lo malo, a seguir haciendo nuestra voluntad, clavando en la cruz la voluntad nuestra y dejando que nazca en nosotros la voluntad del que nos ha salvado, de Jesucristo, entregándonos por completo a la voluntad de Dios. Esto no va a significar que nos convirtamos en seres, en robot, en seres sin voluntad, en muñecos, sino que nuestras voluntades conscientes, juiciosas, se van a mezclar tan totalmente con la voluntad de Dios que amaremos su camino y estaremos totalmente abandonados a sus propósitos, a sus principios, de tal forma que la voluntad de Dios será nuestro placer, será nuestro gusto, será nuestro orgullo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos disfrutar, complacernos, beneficiarnos, deleitarnos en la voluntad de Dios. Como decía David, pidiéndole al Señor que le permitiera deleitarse en sus caminos. ¿Quiere usted deleitarse en los caminos del Señor y que la ley de Jehová sea su delicia? Eso es lo más hermoso, cuando nosotros podemos compartir, disfrutar, pero hasta que no lo comprendemos no podemos. Fíjese cómo es la cosa. Hasta que yo no comprendo la voluntad de Dios, los beneficios, las bendiciones, lo gratificante que es, yo no me deleito, porque yo me deleito con lo que me gusta, y el gusto no se descubre así por así, hay que buscarlo, hay que pedirle a Dios sabiduría, porque para servir a Dios hay que ser inteligente. Hay gente que no le puede servir a Dios porque es demasiado, bueno, vamos a decir bruto para que nos entendamos, ¿verdad? No me gusta usar esa palabra con seres racionales, pero es la palabra de personas que se empecinan como el caballo, como el burro, a caminar equivocadamente. Usted se imagina una persona que sabe que el licor hace daño, que el cigarrillo hace daño, pero todos los días se fuma par de cajetillas y toda la semana se bebe unas cuantas botellas de licor, porque sin eso él dice, no puedo vivir. Le falta poco para ser un bruto, porque sabiendo que es malo, estando consciente de su maldad, lo usa. Pero cuando venimos a Cristo descubrimos la maldad de todas esas cosas, descubrimos que podemos y debemos vivir sin los vicios y deleitarnos en la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos falta fuerza dentro de ese ámbito de inteligencia, de sabiduría que Dios nos da, entonces aprendemos algo más. Aprendemos a pedirle a Dios que nos ayude, a que nos dé fuerza, porque queremos vencer ese gigante maligno. Queremos vencer ese monstruo que oprime, que destruye nuestra vida, nuestra existencia, nuestro hogar, nuestra salud. Entonces aprendemos también a pedirle a Dios fuerza para nosotros vencerlo. Y Dios da fuerza y vencemos. Se fija, hay que ser inteligente para servir a Dios. Ahora, si usted se dio cuenta que no es inteligente, ya usted comenzó a ser inteligente. Clame a Dios y sálvese. Brevemente, amigos y hermanos, quiero orar con usted. Entrega tu vida a Cristo. Ven a Jesús ya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere transformar tu existencia. El Señor quiere que haya paz en tu hogar. El Señor quiere que tú seas un hombre, una mujer, un joven feliz. Pero debes venir a Jesús. Debes venir a Él. No es difícil. Ahora puedes hacerlo. La gracia del Señor es abundante y puede cubrirte. ¿Por qué no entregas tu corazón al Señor? ¿Por qué no vienes a Jesús ahora? Ahí donde estás. Ven, yo quiero orar contigo. Recibe el llamamiento directo de Jesús. Cuando Él dice, venid a mí, los que están cargados, los que están cansados, que yo los haré descansar. Si tu vida va camino a la destrucción, si tu hogar está desmembrándose, si no hay paz en tu alma, ven a Jesús.
prueba con Jesús. Abandona las drogas, el licor, los vicios, el deleite mundano. Ven a Jesús. Vamos a orar. Repite esta breve oración conmigo dirigida al Señor. Repítela en voz alta si es posible. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, acepto tu palabra, acepto tu perdón. Ayúdame, perdóname, sálvame, cambia mi vida. Lávame con la sangre derramada en el Calvario. Señor, sálvame. Te recibo como mi Salvador y te recibo como mi Señor. A ti entrego mi corazón, Señor. Ayúdame a serte fiel. De todo corazón te lo pido, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre, presento cada persona que a la distancia ha escuchado tu voz y ha obtemperado, ha decidido obedecerte. Perdónale, recíbele como tu hijo o tu hija y sálvale. Los dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.